esta presentación que fue organizada y está promovida por Fundación TEA y organizada por Scouts de Argentina. En el Congreso de Educación Social, Congreso virtual que estamos desarrollando a pesar de las restricciones que nos impone la cuarentena, que tenemos que cuidarnos entre todos. Bueno, como les decía, vamos a dar comienzo. Comienzo con los agradecimientos, los reitero. Agradecimientos a Scouts de Argentina que organizan esta actividad, a Fundación TEA, que me permite desarrollar esta presentación, hacer esta presentación, en el Congreso Virtual de Educación Social. Hoy vamos a hablar, entonces, vamos a hacer el recorrido que va a ir de lo general a lo particular. La idea era hablar de energía, pero antes de hablar de energía, el objetivo 7, que es de energía asequible y sostenible, vamos a conceptualizar lo que es el desarrollo sostenible. Vamos a hablar de los pactos que le dieron lugar y de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, donde se enmarca el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que en esta situación lo vamos a considerar como sinónimos. Entonces, para iniciar, vamos a desarrollar la idea de desarrollo sostenible, sustentable, y de dónde surge. El concepto de desarrollo surge básicamente de la noción clásica de desarrollo. Cuando hablábamos de desarrollo, es un concepto que viene de la teoría económica, de las distintas teorías económicas, donde se pensaba el desarrollo como poniendo el acento básicamente en lo económico. Nosotros pensábamos que una nación, que un país se desarrollaba cuando había crecimiento y que la infraestructura que constituía toda la oferta de bienes, de servicios, incrementaba su capacidad, incrementaba su estructura. Entonces, en esa situación se daba una condición de desarrollo. Bueno, en los últimos 30, 40 años, diría, sobre todo en un hito como fue la Cumbre de Río, en el año 1992, la que conocemos como Cumbre de la Tierra, empezó a haber fuertes demandas apuntaladas en los grandes impactos ambientales, sobre todo, que generan nuestros sistemas productivos y la huella humana sobre la Tierra, que está vinculada a, digamos, estados de bienestar que hemos logrado y que esos estados de bienestar implican un cierto nivel de contaminación por los hábitos que hemos adquirido en todos estos años. Entonces, esta noción que se empezó a pensar, que la planteó esta señora que ustedes ven abajo ahí en la presentación, que es Harlem Brundtland,
el concepto de desarrollo sostenible, que no es ni más ni menos que tomar el viejo concepto de desarrollo, pero agregarle dos aspectos más, que son el económico, el social y el ambiental. Agregar el desarrollo ambiental, digamos, tiene que haber, hay desarrollo, consideramos que hay desarrollo en la medida que ese desarrollo se puede sostener en el tiempo y que las condiciones económicas y los sistemas de extracción de los recursos que tomamos de la naturaleza se alcanzan a reproducir de manera tal que esos recursos pueden estar disponibles en el futuro y sobre todo también para las futuras generaciones. Es decir, que tenemos, y ese desarrollo además nos plantea un desarrollo en equilibrio social donde mientras se genera el crecimiento económico, en ese proceso de crecimiento se produce un crecimiento con menor desigualdad, con menor pobreza, con reducción de la pobreza y reducción de las desigualdades. O sea, el viejo concepto, los viejos conceptos de crecimiento y desarrollo no hacían tanto hincapié en esta condición de desarrollo donde había ciertas exclusiones, digamos, ciertas porciones de la población o segmentos poblacionales quedaban fuera del bienestar que se generaba con el desarrollo. Entonces ahora la idea es que concebimos el desarrollo como la creación de valor que se da en equilibrio entre estos tres aspectos que son centrales: el social, el ambiental y el económico. Como ustedes ven, tenemos dentro de estos tres aspectos distintas variables que considerar: el acceso a la salud, la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la pobreza, el hambre, en términos sociales. En términos más bien ambientales, tenemos los procesos de cambio climático, la disponibilidad y el acceso al agua limpia, al agua potable, la vida, el desarrollo de la vida y de los ecosistemas terrestres, la reproducción de la vida submarina, y que las comunidades sean sostenibles, las ciudades sean sostenibles. Uno de los aspectos que consideramos con el desarrollo es que, como ustedes saben, la población se ha ido concentrando en el mundo en las grandes ciudades. Hoy por hoy tenemos casi el 80% de la población mundial vive en ciudades. Se cree que ese fenómeno de concentración poblacional en los centros urbanos se va a acrecentar. Una noción, acá tenemos una figura que nos plantea cómo pensamos las cadenas de valor en la concepción de desarrollo que manejamos hasta ahora, ¿no? Consideramos las cadenas de valor como, digamos, pensando en una cadena de valor desde el mismo proceso de extracción de materia prima, la manufactura, la fabricación, hasta llegar a los procesos de comercialización y de venta al público. Fíjense, entre el flujo de la oferta y el flujo de la demanda, estas concepciones planteaban, hay un supuesto básico que no está dentro de este esquema económico, este esquema de creación de valor. Y es básicamente que supone que la extracción de materia prima puede desarrollarse casi sin límites.
como si los recursos naturales fueran inagotables. Y no es así. Los recursos naturales, sabemos, tienen un límite. Digamos, en varios estudios se plantea que si llegara la humanidad a tener las condiciones de desarrollo que tienen los países centrales, que tienen los países más desarrollados, si toda la humanidad, hoy por hoy somos 7.500 millones de personas, si toda la humanidad llegara a ese nivel de desarrollo, harían falta entre 1,5, depende de las condiciones, entre 1,5 y 3 planetas o 3 planetas y medio para poder satisfacer toda esa demanda. Entonces, el nuevo paradigma sobre el cual deberíamos pensar nuestros procesos productivos, nuestros niveles de consumo, debería sentarse en la idea, no en un ciclo abierto, donde hay una extracción de materia prima hasta, digamos, extracción de materia prima y la creación de valor va en toda la cadena industrial hasta la venta del público, como si fuera un sistema abierto, sino pensarlo como un sistema cerrado, donde hay instancias, donde hay reutilización de la materia prima, reducción del consumo, y hacer que los productos, los servicios y los productos que consumimos impliquen la menor cantidad de extracción de recursos naturales posible. Eso sería ser eficiente en términos energéticos, ser eficiente en términos de consumo. Bueno, yo le cité a nivel institucional, podríamos decir, a nivel internacional, como la Cumbre de la Tierra del año 92 dejó sentada demandas sociales muy profundas relacionadas con el medio ambiente y lo que en aquel entonces se pronunciaba como corrientes ambientalistas, mediante corrientes ambientalistas y organizaciones sociales vinculadas al ambientalismo. A raíz de esta noción de desarrollo sostenible, sabemos que hay muchos más sectores involucrados en esta mirada, en esta concepción de lo que son los sistemas productivos, y tenemos allí las organizaciones sociales, a los estados y también al sector privado. Es decir, un sistema, todo un megasistema interdependiente donde todos los actores de la economía están involucrados para lograr ciertos objetivos que tienen que ver con esta mirada conceptual del desarrollo sustentable, donde se da en un equilibrio que tiene 3 patas: lo económico, lo social y lo ambiental. Allá por el año 99 hubo una propuesta del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, para la creación de lo que hoy conocemos como el Pacto Global. En la Argentina, la red argentina del Pacto Global se crea en el año 2004, donde, ¿cuál es la idea de esta creación, de esta nueva institución que se desarrolla a nivel global y que tiene influencia en instituciones supranacionales como Naciones Unidas y también en la Unión Europea y en los distintos estados que adhieren a los convenios que estas instituciones promueven, publican? Kofi Annan convoca al sector privado y hay ciertos aspectos que hasta acá fueron responsabilidad exclusiva de los estados, donde se involucra, además de involucrar a los estados, se involucra el sector privado. ¿Por qué el sector privado? Y porque con los procesos de globalización y también con la influencia de los procesos, digamos, relacionados con las tecnologías de la comunicación y la información, tenemos entonces
una situación a nivel internacional que nos plantea la necesidad de un megasistema de interdependencias con una gran participación del sector privado. Pero eso no se hace de cualquier manera, sino que lo que se busca es que cada sector, el primer sector, que es el Estado, el segundo sector, que es el sector privado, y el tercer sector, el llamado tercer sector, que son las organizaciones de la sociedad civil, cada uno intervenga desde un rol que le compete. O sea, el Estado sigue teniendo ciertas responsabilidades que son exclusivas de los estados, las organizaciones privadas se comprometen en ese rol a respetar ciertos principios y a respetar la ley, por supuesto. Eso va, digamos, eso ya estaba instituido. Y además, las organizaciones de la sociedad civil, donde hay distintas organizaciones que se dedican a promover e investigar y a hacer aportes desde distintas perspectivas, causas sociales o ambientales que tienden a mejorar los sistemas de interacción humana y los sistemas productivos también. Tenemos entonces 4 pilares, en los cuales se basan los 10 principios. Son 10 principios sustentados en 4 pilares: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Los principios de derechos humanos, donde en el sector privado, muchas organizaciones del sector privado se comprometen a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Acá es importante distinguir que el rol de respetar es un rol exclusivo del sector privado, mientras que el Estado no solamente debe respetar, sino que tiene que proteger. Y proteger significa tener un sistema legal donde se brinde protección a los ciudadanos relacionada con los derechos humanos. No ser cómplice de la vulneración de los derechos humanos, apoyar los principios de libertad y asociación sindical en lo que hace a los estándares laborales, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. El trabajo forzoso es lo que comúnmente se le llama trabajo esclavo. Apoyar la abolición de cualquier forma de trabajo infantil. El trabajo infantil está prohibido para todas las naciones que adhieren a la Convención de los Derechos del Niño y también de los derechos laborales. Apoyar la eliminación de prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación. Después tenemos lo que respecta al medio ambiente: apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales, promover mayor responsabilidad medioambiental, alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Acá cabe consignar que en cuanto, digamos, todo el marco legal relacionado con el medio ambiente no solo involucra la concepción preventiva, sino que los marcos jurídicos se sustentan en el principio precautorio. ¿Qué es el principio precautorio? Es para cuando surge alguna situación que deja dudas respecto de la posibilidad de que se genere algún daño ambiental, cada estado puede, digamos, el Poder Judicial de cada estado tiene la potestad de interrumpir ese proceso, aunque no haya evidencia científica de ciertos niveles de contaminación o el daño, o sea, donde puede haber un daño temido. Esto es toda una novedad en los marcos jurídicos, ¿no? Y después, por último, trabajar contra la corrupción. La corrupción parece un tema contextual acá, pero no tiene nada de contextual. No es algo que se adhiere
a los demás principios como si fuera una adenda de un contrato, sino que es algo constitutivo para la creación de valor y el desarrollo económico. Digamos, los contratos, imagínense, para que haya desarrollo en países que están en vías de desarrollo, se requiere de contratos que ya de por sí tienen, digamos, en el sistema financiero, al haber más riesgos para el desarrollo de ciertos contratos, el sistema financiero prevé una tasa más alta para aquellos que para aquellas inversiones que deben hacerse en países donde hay mayor riesgo económico. Imagínense, eso implica un costo más alto para inversiones, sobre todo inversiones que son altísimas en capital, intensivas en capital. Si a eso además se le agrega el costo de la corrupción, que puede ser, ronda entre el 10 y el 25% del costo de los contratos, hay muchas inversiones que dejarían de hacerse o dejan de hacerse precisamente porque esto implica un costo adicional para la inversión, más allá de los daños que también son considerables, los daños que produce la corrupción. Entonces, en el año 2015 se publicaron los Objetivos de Desarrollo, que son 17, que rigen a partir del año 2015. Estos vienen a sustituir a los viejos Objetivos del Milenio, que eran 8. Y acá tenemos que pensar estos 17 objetivos como objetivos interdependientes. Y yo diría que en digamos, podemos pensar lo ambiental, lo social, ya estaban presentes en los objetivos de desarrollo del milenio. No obstante, acá se agregan otros objetivos que son transversales, que tienen que ver con la construcción de institucionalidad en los países, la paz, la justicia, las instituciones sólidas, sistemas judiciales sólidos, y además la constitución de alianzas entre países y de alianzas que se dan en el marco de un cierto orden internacional para lograr los objetivos. O sea que se incorporan objetivos que son transversales a los demás y que tienen un valor muy importante para lograr acuerdos y construcción de confianza. Entonces, decíamos, el 1 tiene que ver con erradicar la pobreza, el 2 con ponerle fin al hambre, el 3 garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades, el 4 garantizar una educación de calidad e inclusiva, el 5 la igualdad de género, empoderar a las mujeres y niñas, el 6 garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. El 7, que es el que inmediatamente vamos a desarrollar con mayor precisión, y vamos a tratar de especificar mucho más acerca de en qué consiste este objetivo, tiene que ver con el acceso a la energía que sea asequible, sostenible, fiable, y energía moderna para todos, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, desarrollar infraestructuras resilientes para promover la industrialización inclusiva. Se habla mucho de resiliencia, hay 2 objetivos en donde la resiliencia está presente. La resiliencia tiene que ver con determinados aspectos que hacen a la capacidad de la infraestructura creada y
las sociedades de adaptarse a ciertos cambios, sobre todo a cambios relacionados con, valga la redundancia, con el cambio climático. Hay asentamientos humanos que no son sostenibles y las ciudades tienen que adaptarse para soportar mayor cantidad de lluvias, temperaturas extremas, y eso implica una nueva forma de concebir la construcción, los sistemas de climatización, los sistemas de adaptación de donde vivimos los seres humanos para poder adaptarnos a las nuevas condiciones del cambio climático. Reducir las desigualdades, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros. Acá está otra vez la palabra resilientes y sostenibles, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Ahora vamos a ver qué significa esto. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Promover la utilización sostenible de ecosistemas terrestres. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, donde haya sistemas judiciales, decíamos justicia para todos, donde si se produce algún daño haya posibilidad de que los ciudadanos obtengan acceso a la justicia y mecanismos de reparación, y fortalecer los medios de ejecución y para sostener, reavivar las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. Estos son, hasta acá, los 17 objetivos. Entonces, vimos que es el concepto de desarrollo sostenible. Vimos institucionalmente dónde se inscribe, por qué existen organizaciones supranacionales que convocan a los estados, al sector privado y al tercer sector para lograr estos objetivos. Y ahora vamos a entrar un poco a ver el tema del objetivo 7, que como ustedes ya habrán advertido, el objetivo 7 está vinculado, como todos los demás objetivos, están absolutamente interrelacionados. No podemos pensar los 17 objetivos como si fueran compartimentos estancos, como si fueran cosas a las que uno arriba y para lograr un objetivo excluye a los demás. No, los objetivos son interdependientes y uno no puede pensar en un objetivo sin tener en cuenta las implicancias que tiene sobre los demás objetivos, pensando en un sistema de equilibrio, ¿no? Entonces, acá tenemos que pensar en el objetivo 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, moderna para todos. Esto es un desafío enorme, porque uno de los factores sobre los cuales incide la generación de energía, y según cuáles sean las fuentes de energía que utilizamos, tiene una gran influencia, un gran impacto sobre el cambio climático. Algunos indicadores que nos brinda tenemos a nivel global, que nos brinda Naciones Unidas, ¿no? Energía asequible. A ver, energía asequible, asequible significa que utilicemos en forma racional la energía y que al mismo tiempo obtengamos a través de ella condiciones para poder vivir. Si nosotros generamos mucha más energía, para generar energía utilizamos carbón, utilizamos hidrocarburos, todos productos que generan gases de efecto invernadero y que tienen un impacto en esos gases de efecto invernadero y el incremento de la temperatura sobre la atmósfera de la Tierra.
Y esto es lo que hace al calentamiento global. Por eso es tan importante pensar en sistemas de producción que sean limpios y que al mismo tiempo logren satisfacer necesidades y que además, como generalmente sucede con la energía, como se requieren sistemas con grandes infraestructuras y requieren inversiones enormes, esas inversiones no las puede hacer generalmente solamente el sector privado, y los que los hacen, esas inversiones, son inversiones de capital altísimo. Entonces, hay que pensar en sistemas económicos que sean sostenibles de manera tal que generen ingresos para quienes invierten y al mismo tiempo precios accesibles para la población. Es decir, acá tenemos las dos puntas, ¿no? Por un lado, nosotros pagamos una tarifa por la energía, por todas las energías que consumimos, energía eléctrica, gas. Esa tarifa tiene que ser una tarifa asequible, que me brinde posibilidades, no solamente a la población, sino a las industrias para poder producir de manera eficiente y al mismo tiempo generar ingresos para que la infraestructura creada se reproduzca para sostener la producción energética. Esto es un desafío enorme. Para citar solo algunos números, ¿no? El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, o sea, de lo que es la energía que se utilizaba en el mundo antiguo. Esto no es energía moderna, si dependo del carbón, dependo de la leña, es lo que se utilizaba en la Edad Media, lo que se utilizaba en el mundo antiguo. La energía, esto ya lo dije, que contribuye al cambio climático, y el uso de combustibles para energía doméstica causó 4,3 millones de muertes en el año 2012. 6 de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas. Estas energías, generalmente, estas muertes están asociadas con este uso de la energía, por ejemplo, la utilización de un brasero implica la generación de gases en el uso doméstico que son letales. El monóxido de carbono ha causado muchísimas muertes. El monóxido de carbono es producto de la combustión que se produce cuando utilizo un brasero, utilizo combustibles proceso de combustión dentro del hogar para poder calefaccionar. Seguramente eso es extremadamente riesgoso y ha causado 4,3 millones de muertes. En 2015, 17,5% del consumo final de energía fue de energías renovables. Esto es un dato que es alentador, pero ahora vamos a ver, si bien es alentador, todavía hay mucho camino por recorrer. Bueno, el objetivo 7 tiene, bueno, lo que no dije es que estos 17 objetivos no son objetivos que se planteen en abstracto, sino que además tienen 169 metas y además dentro de esas metas hay indicadores. Cada país contribuye y se compromete a alcanzar determinadas metas que se miden con esos indicadores. Tenemos garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Esta sería otra meta. Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para la prestación de servicios energéticos. Ven que acá, en estas metas, están presentes los dos factores que le mencioné recién. Factores que tienen que ver con la oferta y también factores que tienen que ver con la demanda. En los dos extremos de la cadena de valor energética están presentes estas metas. Tenemos algunos avances, o sea, digamos, estos objetivos son de 2015 y acá medimos algunos avances desde el año 2000 que fueron creados los objetivos del milenio, ¿no? A 2016, en el año 2000, el 78% de la población mundial tenía acceso a la electricidad, y eso ascendió en el año 2016 al 87%. En los países menos desarrollados, la proporción de gente con acceso a electricidad se incrementó a más del doble entre 2000 y 2016. 3.000 millones de personas, el 41% de la población del mundo, aún utilizaban combinaciones de combustibles y cocinas contaminantes. La tasa de fuentes renovables en el consumo de energía mostró un crecimiento moderado del 17,3 al 17,5%. Es decir, hubo un leve incremento en el uso de energías renovables. La intensidad energética, acá hablamos de intensidad energética, el concepto de intensidad energética es un indicador que resulta de dividir el consumo energético, la demanda del consumo energético, sobre el Producto Bruto Interno de un país. Y entonces la intensidad energética se redujo en 2,8 puntos porcentuales. Eso es un dato alentador porque significa que se ha incrementado la eficiencia energética. Bueno, hablábamos hasta hace un rato de los gases de efecto invernadero, el cambio climático, etc. Pero ¿qué es el cambio climático y qué son los gases de efecto invernadero y qué es el calentamiento global? Bueno, la atmósfera, el efecto invernadero es un fenómeno natural, es lo primero que tenemos que decir. Es un fenómeno natural que es lo que posibilita la vida en el ecosistema terrestre. Es decir, nosotros, el planeta tiene, rodeando al planeta, hay una atmósfera que tiene gases, que muchos de esos gases son producto de fenómenos naturales, por ejemplo, los volcanes, la descomposición de materia orgánica, generan gases que esos gases hacen que se retenga el calor de los rayos, del impacto de los rayos del sol sobre la corteza terrestre. Si no tuviéramos esos gases, si no existiera el efecto invernadero, no podríamos vivir. Pero ¿qué pasa? Los sistemas productivos, el incremento de la población y nuestros niveles de vida, o sea, la huella del ser humano sobre la Tierra, ha hecho que esos gases de efecto invernadero se incrementen considerablemente. Y como consecuencia de eso, se incrementa la temperatura ambiente. Mencionaba en el año 2015 la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese año se celebró el Acuerdo de París, donde
las naciones se ponían de acuerdo en no incrementar la temperatura ambiente en más allá de 1,5 a 2 grados centígrados. Fíjense la gravedad de esto, que los estados se ponen de acuerdo en no en bajar, sino en no incrementar más de 1,5 a 2 grados. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Bueno, básicamente son 6. Y de esos 6 hay 3 que son importantes y que, digamos, los seres humanos podemos hacer cosas para, o debemos hacer cosas para reducir la emisión de esos gases. Uno es el dióxido de carbono. Habrán escuchado hablar de economías bajas en carbono, sistemas productivos bajos en carbono. Bueno, es el dióxido de carbono producto de la descomposición de la materia orgánica y de determinados procesos de combustión, por ejemplo. El metano es un gas donde, por ejemplo, el gas natural tiene entre 93 y 97% de metano. Óxido nitroso, el óxido nitroso es también producto de la combustión. Los automóviles, todos los motores de combustión interna producen este tipo de gases. Bueno, después el vapor de agua, los clorofluorcarbonados y el ozono. ¿Qué pasa con la Argentina? Porque hasta ahora hablé del mundo y acá tenemos algunos indicadores de la Argentina. En la Argentina desde 2000, desde que se sancionaron se hizo el Acuerdo de París hasta la fecha, se trabajó en metas, en el acuerdo de metas y la medición de determinados indicadores. Bueno, indicador población con acceso a electricidad, se tomó como línea de base en 2010, que había 98,8%, en el 2019 se llega a 99,3%. La meta está en el 99,5%. Porcentaje de población con acceso a combustibles limpios para cocción, el valor base es del 2010, se llega en 2019 en 97,5 y la meta está en 97,8. Como verán, ahí estamos muy bien. Porcentaje de energía renovable en el consumo final total de energía, teníamos en el 2016 10,3%, en el 2019 10,9% y la meta es del 16 para 2030 en el 16,3%. Ahí todavía no estamos tan bien. La intensidad energética, que ya habíamos dicho que era la intensidad energética, partimos de un valor de 0,120 toneladas equivalentes de petróleo sobre millones de pesos basados en el año 2004, a un indicador de 0,115 y también ahí mejoramos levemente. Ahora voy a explicar, digamos, hay una meta que es una de las que más flojo, la más difícil, por lo menos yo la que veo más difícil de que se alcance un desarrollo para 2030, tiene que ver con las energías renovables. Dividimos las energías en dos, ¿no? En no renovables, que podemos, ahí no solamente los combustibles fósiles, ¿no? Ahí esos combustibles fósiles está como un ejemplo, hay otros tipos de energía también, que son no renovables, y las renovables, o sea, todo lo que tomamos, todos los recursos naturales que implican la dependencia de
recursos que son agotables, como los hidrocarburos o como el carbón, son no renovables. Y aquellos que dependen de factores que están presentes de manera permanente son renovables. Por ejemplo, la energía solar y la energía eólica, la que depende del viento. O sea, entonces tenemos que las renovables provienen de fuentes energéticas capaces de renovarse en forma ilimitada. Las fuentes son el sol, el viento, el agua, la biomasa vegetal o animal. Ahora, no cualquier biomasa. Como dijimos antes, la biomasa, digamos, la cocción con leña es utilización de biomasa, porque estoy utilizando leña, carbón, pero esa utilización de biomasa no es sustentable. Es sustentable aquella que está desarrollada con una tecnología para ser aprovechada como recurso renovable. Entonces tenemos la energía eólica, dijimos, es la que, digamos, se genera con el viento. No es algo nuevo, el viejo molino ya que utilizábamos en el campo, todavía se utiliza, es energía eólica, y ahora hay una tecnología de generadores, son las imágenes que ustedes están viendo, parques eólicos, donde se genera energía eléctrica y esa energía se aporta a la red interconectada nacional, donde de esa red consumimos todos. Hay parques de energía eólica en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. La energía solar, que tenemos dos variantes de energía solar, la térmica y la fotovoltaica. La térmica es como si fuera, toma calor del ambiente, como si fuera un calefón, pero en lugar de tomar calor de un quemador, toma calor del ambiente, y tiene un circuito de agua que pasa como si fuera un serpentín, ahí tienen la foto, y calienta el agua y se consume ese agua que queda en un depósito para consumo humano. Después, la fotovoltaica son fotoceldas, que generan energía como si fuera una pila. Generan energía que toman del sol, esas celdas se interconectan en serie y en paralelo para que después poder generar energía. Esa energía es corriente continua. Bueno, acá yo estoy entrando en un nivel de detalle que quizás los que no son especialistas se van a perder un poco, pero hace falta un inversor. La corriente de red que nosotros consumimos es energía de corriente alterna. Se requiere de un inversor para transformar esa corriente continua, que es como la corriente continua de la pila, la vieja pila que utilizábamos, y se la transforma en corriente alterna a los niveles y con los requerimientos que tiene la energía que se inyecta a la red. Entonces esto también puede inyectar energía a la red. Hay parques de energía solar en el norte de nuestro país. Bueno, el territorio nacional tiene, digamos, básicamente posibilidades de utilización de este tipo de energías en el norte, en la Puna, digamos, donde la energía solar es muy eficiente, y en el sur, donde hay mucho viento, puede ser mucho más eficiente la energía eólica. Aún así, solo el 40% de la energía que se toma del sol, por ejemplo, es aprovechable. O sea que el rendimiento que tiene la celda es como máximo el 40%. Es decir,
si yo la instalo en el norte del país, voy a tener un 40% de rendimiento, que es el máximo. Si yo la instalo en la provincia de Buenos Aires o en el sur, los rendimientos son menores o mucho menores. La biomasa, que surge, bueno, de los procesos de descomposición orgánica, ¿sí? Componentes orgánicos que pueden ser animales o vegetales y generan gases que tienen un cierto poder calórico que pueden ser utilizados como combustibles. Entonces, si yo tomo la materia orgánica, la proceso, la pongo en un biodigestor, que se descomponga esa materia en descomposición, genera gases, extraigo los gases por un lado, eso es lo que explica el diagrama que tienen en la presentación, y por otro lado saco líquidos, esos tanques que ven allí en la foto son los líquidos que son producto de ese proceso, que después hay que procesarlos para que no contaminen. Y también los barros que después se pueden utilizar como fertilizantes. Entonces tenemos acá la biomasa que se utiliza como biogás, que es este proceso de creación de gas, y por otro lado también hay biomasa que se puede utilizar como combustible. Por ejemplo, el bagazo de la producción de caña de azúcar, hay un residuo que se llama bagazo y que ese residuo se tritura y se procesa para utilizarlo directamente como combustible sólido. Después hay otras aplicaciones como el bioetanol o el biodiesel, donde, digamos, se desarrollan combustibles para poder utilizarlo como combustible líquido, y muchos de estos, bueno, se utilizan en los vehículos, ¿no? Otra energía renovable es la energía hidráulica, es una energía que hace muchos años que utilizamos en las represas, donde se transforma la energía de grandes reservorios, donde hay una columna, se produce una columna de agua, esa columna de agua, cuando se libera el paso del agua, mueve una turbina y la turbina genera energía. Se utiliza para generar energía. Hay distintas aplicaciones, desde las grandes represas que tienen, digamos, turbinas gigantes y con puertas, no sé, Atucha, podríamos pensar como una gran represa, y también hay pequeñas aplicaciones donde la turbina toma, por ejemplo, una pequeña cantidad de agua de un curso de un río, y esa energía se utiliza, el flujo de la corriente de agua se utiliza para generar energía, en este caso, como ven allí, domiciliaria, pero también podría ser la energía que abastezca a lo mejor todo un barrio. Después tenemos otras aplicaciones que son mucho menos comunes. La mareomotriz, que utiliza el movimiento del agua de las mareas para generar energía, y la ola motriz, que digamos que utiliza la energía de las olas del mar. Finalmente, otra energía que está dentro de las renovables es la geotérmica. La geotérmica, donde, bueno, hay fuentes naturales de energía, que son procesos, digamos, la tierra genera calor, en algunos lugares los llamados geysers generan energía, vapor, y ese vapor es utilizado para la generación de energía.
Otra aplicación es, no necesariamente con un geyser, pero sí con un intercambiador de calor que se introduce atravesando varias capas de la corteza terrestre para poder generar, digamos, tomar calor, digamos, es como un funcionamiento como un sistema de intercambio de calor, y se pueden crear sistemas de climatización para los hogares. Esto se utiliza mucho en los países nórdicos. Finalmente, como decíamos, digamos, hasta ahora hablamos de la producción de energía, pero también tenemos que hablar de la demanda energética. Los cambios que tenemos que generar no solamente están planteados para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, tenemos que reducir el consumo. Y reducirlo no solo con ahorro, que está muy bien ahorrar energía, consumir menos, digamos, esto que escuchábamos hace un tiempo, que venimos escuchando con utilizar el aire acondicionado a 24 grados, apagar los equipos que no utilizamos, utilizar electrodomésticos que respondan a normas, por ejemplo, los inverters, que respondan a normas que ahorran energía, que utilizan menos energía para producir la misma cantidad, para producir el mismo efecto, digamos, de reducción de temperatura o de calentamiento, o para lavar la ropa, para lo que sea. Entonces, estos electrodomésticos, o también la energía que utilizamos para iluminación. Hoy por hoy la tecnología LED, hace un par de años atrás, 3 o 4 años atrás, no estaba tan difundida. En el 2014, 2015 creo ya, se cambió la norma y prácticamente todos utilizamos energía LED. Bien, otra tecnología es la red inteligente. Y acá tenemos un factor importante que considerar, que es la posibilidad que cada uno de nosotros pueda generar energía. En Europa ya hay normas desarrolladas para lo que se denomina red inteligente, donde un medidor de energía permite que un usuario doméstico pueda generar su energía y en determinado momento se tome energía de la red o se inyecte energía a la red. Eso permite que la facturación, hay un gran incentivo allí, que cada uno invierta en mejorar el suministro energético de su hogar o de su empresa para generar energía e inyectarla a la red, y de paso obtiene ahorro desde una perspectiva netamente económica, ¿no? Bueno, veo aquí, antes de ir a las últimas curvas, algunas preguntas. A ver, Cecilia Gardela pregunta que la rentabilidad de la utilización de energía eólica o solar en alguna zona del país sea menor al máximo, ¿se considera que no sea viable utilizarla? Y sí, no es, a ver, depende el uso que se le quiera dar. Si fuera un uso para un gran parque eólico, digamos, un ingeniero que hace un estudio de factibilidad y la rentabilidad que puede generar en función de la inversión, no recomendaría nunca que se ponga un generador eólico donde no hay viento. Y hay otra característica de este tipo de energía que tiene que ver con la intermitencia. Uno genera energía en tanto
tiene las condiciones ambientales para generarla, ya sea el viento o el sol. Y eso depende de la característica climática que tenga la zona donde quiere instalarse la generación. Es decir, puede que en el costo no sea rentable en el futuro. Bueno, lo mismo, la generación puede que no, sí, claro, puede ser que no sea rentable. La rentabilidad estará dada en aquellos lugares donde hay disponibilidad abundante de vientos o de sol. Pero fíjense que acá hay un factor quizás distinto, donde uno piensa en la generación doméstica, en un sistema distribuido de energía, ¿no? Allí, donde hay un sistema distribuido, la ecuación económica cambia, ¿no? Es posible que se pueda generar energía, aunque no sea tan eficiente, como es en pequeñas cantidades y la inversión es menor, aunque no sea tan eficiente, por ahí es viable ese sistema de generación distribuida. Dice, o la idea de ver en qué zonas es viable para cada caso y llegar a 2039 con un consumo mayor de energías renovables en todo el país. Sí, claro. El objetivo es llegar a un consumo, una generación mayor, tener lo que se denomina matriz energética, la composición de la matriz energética, que ahora vamos a ver cómo está compuesta, la matriz energética global y la matriz energética nacional. La matriz energética global depende en gran medida de los hidrocarburos y del carbón. Y también hay otro factor que es importante considerar, que tiene que ver con las economías de escala. Toda la economía global depende de los hidrocarburos, y hay una situación geopolítica construida en base a la economía de los hidrocarburos. Países productores de hidrocarburos y países productores también de carbón. O sea, hoy por hoy se está pensando, digamos, esto se piensa a nivel macro, ¿no? Los cambios, digamos, en este caso, como son grandes infraestructuras energéticas que requieren enormes cantidades de inversión, los cambios son lentos, porque además también dependen de, digamos, factores políticos, económicos, cómo se constituye la estructura económica de las naciones y a nivel internacional. Es decir, cambiar la matriz energética a nivel global conlleva una complejidad enorme. Si bien por eso es necesario tener objetivos globales y tener objetivos que involucren a los estados y al sector privado. Dice también Cecilia, después dice, veo que en nuestro país podemos utilizar todos los métodos o la mayoría de los métodos renovables. Sí, claro, sí, prácticamente todos los métodos. El tema es que encontrar que tengan impacto y que además sean económicamente viables, ¿no? Las dos cosas. Bueno, acá les extraje de la Agencia Internacional de Energía este gráfico, simplemente para que tengamos una idea de proporciones, de cómo está constituida la matriz energética global. Fíjense qué interesante. El celeste de arriba es carbón. Todo lo que está ahí, cómo ha ido evolucionando el crecimiento de las fuentes de energía y cómo
van evolucionando las energías renovables. El gas natural, el azul. La energía nuclear, lo que está en verde. Los biocombustibles, el naranja. El que está con un colorcito turquesa, que es una franjita muy chiquita, es hidrogeneración. Y el que está en naranja son combustibles líquidos, el de abajo de todo. Hidrocarburos, naftas, queroseno, gasoil, hidrocarburos en general. Alrededor del 30% de esos combustibles están destinados al transporte. Por eso, en esta situación de la pandemia, que se ha interrumpido a nivel global el transporte, se redujeron. No tenemos indicadores todavía, sería interesante en algún momento poder contar con ellos, pero sería interesante saber en qué nivel se redujeron las emisiones, ¿no? Y los consumos de combustible y la producción de combustible. Una idea ya podemos tener, por ejemplo, el impacto de la baja de los hidrocarburos, el barril de petróleo que ya está por el suelo, llegó a valor cero prácticamente. ¿Por qué? Porque interrumpir la producción de hidrocarburos es muy difícil y muy costoso. Entonces, como se redujo el consumo, en las distintas regiones ya no hay lugar para hacer stock de lo que se produce porque no hay consumo. O sea que la capacidad de estoquear y la necesidad de poner a disposición del público la venta de combustible llevó el combustible a valores extremadamente bajos, casi muy por debajo del costo de producción, ¿no? Valor prácticamente cero. Finalmente, fíjense qué interesante, esa franjita amarilla chiquitita que apenas se ve, que allá por los años 2000 está casi en cero, y que debe ser el 5 o el 2 o el 3% a nivel global. Esos son las renovables. Miren todo lo que hay para hacer en materia de energías renovables a nivel global. Este otro gráfico es la emisión de dióxido de carbono. Fíjense lo que genera el carbón. El celeste es el carbón. El azul son los combustibles líquidos y el verde es el gas natural. De todos los hidrocarburos, el menos contaminante de todos es el gas natural. Algunos teorizan que en un proceso de transición energética podríamos apuntalarnos pensando que la energía renovable tiene intermitencia. Podríamos pensar en el gas natural como fuente de energía de transición hasta poder llegar a la generación de renovables. Algo que no dije es que las renovables, por algún lado en la presentación puse, que lo advertí hace un ratito, puse que las renovables no contaminan. Y eso no es cierto. Las renovables generan un cierto nivel de contaminación. Pensemos, hacen falta para la generación, para pasar directamente de lo que se genera y absorber los picos de intermitencia, porque si no tengo sol, no tengo, tengo solamente energía de día, o solamente tengo energía cuando tengo viento, necesito baterías. Esas baterías
requieren de la minería, la producción de litio, y a niveles altísimos. Eso también contamina. Y por otro lado, tenemos que pensar que, digamos, los impactos negativos no se dan solamente en emisiones, pueden ser que sean menores. Por ejemplo, el parque eólico genera como impacto negativo la muerte de aves. Muchas aves quedan atrapadas y son, digamos, son captadas por las aspas de los molinos. Bueno, este otro muestra la generación solamente la eléctrica, solamente la eléctrica, la otra era la total y esta es solamente eléctrica. Fíjense, el azul de arriba es, la celeste, perdón, es geotermia. Energía hidráulica, la verde, o sea, de todo lo que se genera de generación eléctrica, lo más importante, de generación eléctrica renovables. Digamos. Acá tenemos que considerar, de esa franjita amarilla que veíamos en el primer gráfico, esa chiquitita, si vemos un detalle cómo está compuesta, es esto que está acá. ¿Sí? Tenemos hidráulica. Pensemos en las grandes centrales hidráulicas, que también tienen un impacto negativo. Por ejemplo, los peces, digamos, en el Paraná hubo impacto negativo sobre las represas y ciertas especies. O sea, tiene un impacto sobre la biodiversidad en los ríos. Y la solar es esa verde un poquito más oscuro, y la naranja es la eólica. Este gráfico lo traje porque me pareció interesante, porque nos da una idea de los esfuerzos que se han hecho vieron que mostramos tanto indicadores a nivel nacional como indicadores a nivel global de eficiencia energética y de generación de energía. Bueno, fíjense, intensidad energética. Los niveles de intensidad energética son alentadores porque se redujeron en relación a el GDP, es el GDP que dice ahí, ¿sí? Y el poder de compra de la población. Ese indicador está bajando, o sea que estamos bien ahí. O sea que somos, digamos, la intensidad energética significa que mayor cantidad de gente accede, es más barata y además de eso, que es más eficiente. O sea que se genera menos para llegar a más. Los niveles de CO2 en relación a la matriz primaria, la energía primaria total, fíjense que es casi una línea, es la amarilla. O sea que no hubo grandes incrementos si lo relaciono con la generación de energía primaria total. Es decir, si bien estamos utilizando muchos hidrocarburos, mucho carbón, hubo inversión en tecnología, incremento de renovables, que hace, y además reducción en el consumo, los consumos son más eficientes, entonces se mantuvo bastante bien, si lo relaciono con la energía total, la energía primaria total, las emisiones. Ahora fíjense el incremento de la población y las emisiones.
cómo una curva sigue a la otra. ¿Mm? O sea que hubo, aún así, si yo despego la emisión de dióxido, la despego del indicador que me está diciendo la energía primaria total, estoy generando más, o sea que en el mundo estamos generando más gases de efecto invernadero, no menos. Y pareciera ser, por lo que plantea este gráfico, que algo tiene que ver el incremento de la población a nivel global. ¿Mm? Acá tenemos la matriz energética argentina. Tenemos 31% de petróleo, de hidrocarburos líquidos, y 53% de gas natural. Nuestro país es, por excelencia, un país productor de gas natural. Estamos en el orden del 84% de producción de hidrocarburos a nivel global, a nivel nación, a nivel país. Después tenemos 6% de biomasa. Acá, en esto, ahí depende cómo se lo considere ese 6%, parte de ese 6% podría ser renovable. Como no se podía discriminar, la englobamos toda dentro de biomasa en general. Alguna es renovable y otra no. Después tenemos 2% de energía nuclear, 5% de energía eólica, energía hidráulica, 2% de carbón mineral, y debemos estar en el orden de renovables, ahí, comparándola con la matriz global, ¿no? La matriz total, la matriz primaria total. 1%, tranquilo. Si vamos a la utilización del gas en energía eléctrica, fíjense la gran cantidad de gas natural que se utiliza para la generación de energía eléctrica y para las industrias. Las industrias, las centrales eléctricas consumen el 38% de gas, el 29% la industria y el 21% los residenciales. El 6% es de transporte y el 3% comercial. Bueno, creo, a ver, vamos entonces a la agenda que habíamos planteado al principio. Creo que ya estamos sobre el momento del cierre. Vimos el concepto de desarrollo sustentable, la institucionalidad que se construye a nivel global, vimos los objetivos a nivel local y profundizamos sobre el objetivo 7, viendo los indicadores globales y locales. Bueno, no sé si hay preguntas, yo con esto estoy cerrando, les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido para escuchar esta charla. Espero un minuto, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando.
Bueno, si alguno tiene algún interés en hacer alguna pregunta en especial, ahí abajo tienen mi correo electrónico, pueden hacerme las preguntas al correo electrónico y voy a dejar a disposición de los organizadores la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias. Acá tengo una pregunta, a ver. A corto plazo, ¿es más factible que podamos comenzar utilizando el ahorro de energía en los hogares? Sí, absolutamente. Tenemos que cambiar de hábitos. O sea, está bien disponer de energías, de tecnologías que nos permitan, nos ayuden a ahorrar, pero nosotros, con nuestros cambios de hábito, que no hace falta que explique cuáles son, no dejar cosas enchufadas, utilizar solamente lo que se requiere, solamente racionalizar la energía que consumimos en nuestros hogares, no dejar las luces prendidas, la computadora apagarla cuando no se la utiliza más, desconectarla, no dejar los cargadores conectados cuando los aparatos no están enchufados porque consumen más. Aunque les parezca mentira, si todos cambiamos nuestros hábitos, se puede reducir, calculo yo, en un 1 o 2%, si no me equivoco, el consumo de energía. Fíjense que hablando en porcentaje, pareciera que fuera poco, pero es muy importante. Y después con la implementación de tecnología, claro. La compra de electrodomésticos o la sustitución de equipos que consumen mucho por equipos de última tecnología que consumen un 30 o 40% menos que los equipos tradicionales. ¿Está disponible ya la colocación de paneles solares para inyectar energía a la red y consumir menos? No, esa es una tecnología. A ver, si uno quisiera instalar un panel solar en su edificio o quisiera instalar un sistema de generación propia en su casa, por ahí lo puede hacer. Todavía no hay desarrollada una tecnología, no solo tecnología hace falta acá, sino cambiar normativa. Hay algunas provincias que ya tienen una normativa, se llama de balance neto. ¿Qué quiere decir balance neto? Donde la factura de energía eléctrica que voy a recibir es el resultante del neto entre lo que yo inyecté a la red y lo que recibí de la red. Inyecto, tengo, digamos, una cuenta a mi favor, y si recibo, tengo que pagar. La primera provincia, mientras veo si hay alguna otra pregunta, la primera provincia en tener una ley de balance neto, porque hace falta generar un sistema regulatorio para esto, ¿no? La primera provincia a tener una ley de balance neto fue la provincia de Salta. Bueno, me dicen que no hay más preguntas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a Scout de Argentina. Muchas gracias, Fundación TEA. Hasta la próxima. Y bueno, el que quiera hacer preguntas, ahí les dejo mi mail. Muchísimas gracias.